Bien, vamos a hablar de elecciones en el Reino Unido. El primer ministro David Cameron buscará este jueves una victoria en estas reñidas elecciones. Veamos. En medio del desencanto de 5 años de coalición entre conservadores y liberales, el primer ministro británico David Cameron buscará el jueves la victoria en una de las elecciones legislativas más reñidas de la historia del Reino Unido, de modo que le permita seguir en el poder. El primer ministro británico últimamente ha sido criticado por una actitud relajada durante la campaña electoral, pero días antes de las elecciones legislativas, Cameron comenzó a mostrar un poco más de ímpetu. Los sondeos muestran una reñida campaña entre el Partido Conservador de centro-derecha de Cameron y los laboristas, pero el primer ministro parece tener la situación bajo control. Cameron, de 48 años, es reconocido ya que su coalición sacó al Reino Unido de una enorme recesión y ha construido la campaña en torno a un plan económico a largo plazo, a diferencia de su oponente laborista Ed Miliband, que hasta el momento no ha logrado conectar con los votantes. Muchos británicos ven en Cameron un líder nato. Pero gane o pierda en las reñidas elecciones del 7 de mayo, su carrera pende de un hilo. Incluso si gana Cameron, es poco probable que los conservadores consigan una mayoría en los asientos parlamentarios, lo que los obligaría a formar otra coalición de gobierno a la que desde ya el laborista Miliband se ha negado a conformar. Cameron ya ha dicho que no será primer ministro después de 2020 y ahora depende del electorado si tendrá esa oportunidad. Bien, y ahora vamos a conocer más sobre los principales candidatos en estas elecciones del Reino Unido. A lo largo de esta contienda, que ha durado 25 días, los 7 candidatos tuvieron la oportunidad para demostrar por qué son la mejor fuerza política y defender su proyecto electoral con uñas y dientes ante más de 60 millones de británicos. Sin embargo, solo 5 ganaron notoriedad entre el electorado. Al conservador David Cameron ya se le conoce. El primer ministro británico es el líder más popular del principal partido del Reino Unido y es quien cuenta con mayor confianza en términos económicos tras conseguir reavivar la economía británica. El también descendiente del rey Guillermo IV también planea celebrar un referéndum sobre la pertenencia a la Unión Europea, que espera que alivie la angustia euroescéptica de su país y su partido. Su contraparte y competencia más directa es Ed Miliband, líder del Partido Laborista, quien a pesar de su enérgica oratoria con la que ha manejado su candidatura y que de entrada ha hecho concesiones centristas como sumarse al compromiso de reducir el déficit público, al hijo de inmigrantes judíos, la impopularidad parece ser su punto débil. Por otro lado, el euroescéptico UKIP podría alcanzar el 12% del voto. Una de las propuestas de su líder, Nigel Farage, es la de limitar la entrada a 30.000 inmigrantes por año, una propuesta que encanta a algunos y desencanta a otros. La que se ha impuesto en los 2 debates televisivos es la primera ministra escocesa y líder del Partido Nacionalista Escocés, Nicola Sturgeon, quien ha dicho que de ser electa el próximo año podría empezar a exigir otro referéndum independentista. Hace unos días dijo que si ninguno de los 2 grandes partidos gana la mayoría suficiente para gobernar, su formación trabajará para impedir que los Tories, como se le conoce a los conservadores, formen el gobierno. El partido del liberal Nick Clegg, vicepresidente en el gabinete Cameron, se arriesga a ver mermada su presencia en la Cámara de los Comunes con encuestas que solo le adjudican un 8% del voto. Hasta el momento, los partidos de Cameron y Miliband son los que podrían conseguir más representantes en el Parlamento, pero aún así no se espera que ni los laboristas ni los Tories consigan la mayoría. Antes de llegar a lo que se llama el Parlamento colgado, el gobierno de coalición parece que será a lo que aspira el país. Así es, un gobierno de coalición, es decir, donde la participación de más de 3 agrupaciones, no se llegaría a la mayoría, hay un empate hasta el momento según el sondeo y también corre en peligro la reelección de Cameron, ¿no? Que sería después de más de 30 años, creo, ¿no? Que no se logra que un primer ministro pueda repetir su gobierno. Bueno, pero hay algunas cosas que sí sabemos, ¿no? Es altamente improbable que laboristas o conservadores obtengan mayoría por sí solos, cualquiera de los 2. De cualquier manera, es altamente probable que el líder de uno de esos 2 partidos sea el próximo primer ministro, sea David Cameron, sea Ed Miliband. Es virtualmente impensable que sea alguien más. En tercer lugar, los demócratas liberales, los actuales aliados en el gobierno de coalición de los conservadores, van a perder buena parte de sus
parlamentarios, probablemente la mitad o más. En segundo lugar, el UKIP, o sea, el Partido por la Independencia del Reino Unido, va a obtener menos votos de los que hubiera esperado hace un año y muy pocos parlamentarios, porque el sistema británico implica que son distritos uninominales, solo se elige un congresista por distrito electoral y se requiere mayoría absoluta para elegir ese congresista. Entonces va a tener una votación de 12%, pero probablemente tenga mayoría absoluta en muy pocas circunscripciones. Y también es un hecho casi consumado que el Partido Nacional Escocés va a barrer en Escocia. De hecho, hay encuestas que dicen que ganaría todos y cada uno de los congresistas escoceses. Entonces, lo más probable es que haya un gobierno de coalición nuevamente. No queda claro quiénes formarían esa coalición, pero también, aunque menos probable, existe la posibilidad de un gobierno de minoría. O sea, para ser gobierno basta que haya más votos a favor que votos en contra de una candidatura, y basta por ende con que algunos partidos se abstengan, no voten en contra. En todo caso, por ahora no es del todo claro quién va a ganar. Todavía pareciera que David Cameron tiene la primera opción, pero digamos la votación o las encuestas están tan reñidas que lo que algunos presumen es que va a haber un voto estratégico, o sea, gente que va a decir: mi primer candidato no tiene opciones de ganarlo, entonces voy a votar por mi segunda opción, y eso es lo que podría ayudar a Cameron. Claro, pero también Cameron tiene varios factores de salir en reelecto, factores difíciles, ¿no?, para ese nuevo periodo. Está, por ejemplo, Escocia, ¿no?, pendiente. El tema, yo creo que va a ser importante, es el tema de los nacionalistas y el tema de la permanencia o no de la Unión Europea, los inmigrantes, de la inmigración, por ejemplo. Bueno, cuando se dice que Cameron es mejor para administrar la economía, eso es en cuanto a la política económica. Pero hay un factor de, digamos, incertidumbre que introduciría un nuevo gobierno de Cameron, y es el hecho de que él prometió que en caso de ser reelegido este año, a más tardar el 2017 convocaría un referendo para que la población se pronuncie sobre la permanencia de Gran Bretaña en la Unión Europea. Eso en sí mismo generaría tal incertidumbre, dada la importancia que tiene el resto de Europa para la economía británica, es de lejos su principal socio comercial, por ejemplo, que, repito, eso generaría suficiente incertidumbre como para tirarse abajo todo lo bueno que puede hacer en materia de política económica. Los laboristas tienen más claro que ellos quieren permanecer en la Unión Europea y que no convocarían un referéndum de ese tipo. La razón por la que Cameron lo convocó es para evitar el crecimiento de un partido a su derecha, el UKIP, el Partido por la Independencia, que ya no plantea referéndum, plantea como decisión de gobierno, en caso de ganar las elecciones, el retiro de Gran Bretaña de la Unión Europea. ¿Y en el tema de Escocia? El tema de Escocia va a ser complicado, gane quien gane. Claro, ese es un tema curiosamente que perjudica a los laboristas, primero porque el Partido Nacional Escocés ha barrido con el laborismo en Escocia. El laborismo ha crecido en otras áreas, pero ha perdido buena parte de su votación en Escocia, en primer lugar, y perjudica a los laboristas porque el Partido Nacional Escocés jamás formaría coalición o apoyaría un gobierno en minoría de los conservadores, o es altamente improbable. Sí lo haría con los laboristas, pero la pregunta que muchos se formulan es: ¿qué costo tendrían que pagar los laboristas para obtener o bien la abstención o bien el voto favorable de los nacionalistas escoceses? Y en Gran Bretaña no es bien visto el nacionalismo escocés fuera de la propia Escocia. Por ejemplo, estaba yo leyendo hoy en BBC Mundo cosas curiosas de estas elecciones, en las cuales dicen de que no necesariamente, como ocurre acá, que tienes que marcar o una cruz o un aspa en el candidato que tú quieres, sino que simplemente no les importa incluso sacar una marquita o una carita feliz. La cosa es que tú, o sea, realmente dejes en claro por qué candidato quieres votar. Y también lo curioso también que las elecciones no se realizan domingo, sino jueves, ¿no? Y eso es el primer jueves del mes de mayo, creo que si no me equivoco. Hay cosas curiosas en cuanto a estas elecciones, ¿no? Bueno, y en cuanto a cosas curiosas, hay un candidato del UKIP, o sea, el Partido por la Independencia del Reino Unido, independencia respecto a la Unión Europea, que fue actor porno. Tendrá seguidoras, ¿no? O seguidores. Bueno, ya queda claro a dónde le llega la Unión Europea, ¿no? Oye, nosotros ahora vamos a seguir con otros temas. Los búlgaros continúan sobreviviendo con bajos salarios como parte de las consecuencias de la crisis bancaria. Bulgaria es considerado como el país más pobre de la Unión Europea.
Con una deuda externa del 16%, de las más bajas, un déficit inferior al 2% y un casi inexistente crecimiento. Para este tipo de economía, Bulgaria es considerado el país más pobre de la Unión Europea. De una población de 7,6 millones de habitantes, 1,6 millones de personas viven por debajo del umbral de la pobreza. Este país cumple férreamente la disciplina fiscal. Si bien aquí no ha habido recortes, sí ha habido una política de austeridad que ha comprimido al sector público. El 90% de los búlgaros carecen de suficientes ingresos para poder llevar una existencia normal. Un 52% de la población malvive con salarios que no suben al mismo ritmo que los precios. Los expertos señalan que el gobierno no ha implementado reformas vitales en su mercado laboral, sistema de salud, beneficios sociales y educación para estimular el crecimiento y que sumados a la poca actividad económica que no ayuda a mejorar la situación, la población sobrevive como puede. Por otro lado, la Comisión Europea revisó drásticamente las perspectivas de la economía griega para este año debido a la falta de avances en las negociaciones de Atenas con sus acreedores y mejoró las de crecimiento en la zona euro. En solo 3 meses desde la publicación de las previsiones económicas de invierno, la economía griega se ha degradado drásticamente y solo crecerá este año 0,5% del PBI, un marcado descenso si se compara con la expansión del 2,5% que la Comisión preveía en febrero. Muy bien, precisamente pues poco se habla, ¿no?, de este país, de Bulgaria, forma parte de la Unión Europea, tiene yo creo que más de la mitad de su población ganando pues sueldos mínimos y que están prácticamente rozando la pobreza. Y uno se pregunta, pero sin embargo no se ha escuchado de rescates financieros ni de situaciones críticas como las vividas en España o en Grecia, por ejemplo. No, porque, digamos, es un país pobre, pero no es un país en el que el Estado tuvo déficits fiscales exorbitantes como proporción de la economía. Y es un país cuya deuda pública equivale más o menos como la peruana, ¿no? En 25, 27% del producto, comparado con, por ejemplo, 160% del producto, que es la deuda griega. Entonces, digamos, era pobre antes en términos relativos, claro, comparado con otros países de la Unión Europea, era el más pobre antes de la crisis, sigue siendo el más pobre después de la crisis, pero no sufrió el efecto de la crisis en la misma proporción en que economías como la española, la portuguesa o la griega. Bulgaria también es un ejemplo de un país que básicamente hizo todo lo que se le pedía para ingresar a la Unión Europea, todas las reformas políticas y económicas requeridas para ser parte de la Unión Europea, pero y ese era el temor que muchos tenían: una vez que ingresó a la Unión Europea se acabaron las reformas, ya no cambió nada, porque ya estaban dentro y ser expulsados era un proceso, digamos, no solo difícil, sino potencialmente traumático para toda la Unión. Entonces, es lo que muchos creen, ¿no? Muchos países hacen reformas, en tanto crean que esas reformas las van, no porque convicción, sino porque creen que los va a ayudar para llegar al objetivo y de ahí se relajan. Una vez que ingresan, se acaban las reformas. El caso de Turquía en ese sentido es interesante, porque Turquía, cuando quedó claro que no iba a ingresar a la Unión Europea, Erdogan de repente abandonó sus credenciales democráticas y empezó a gobernar de una manera crecientemente autocrática. Y sobre el gobierno en Bulgaria, es socialista, creo, ¿no? Es un gobierno de coalición. Digamos, creo que los socialistas están en mayoría. Pero no lo han hecho son bien, la primera fuerza de la coalición, pero son, digamos, la primera fuerza con poco más del 20% de los votos. O sea, no hay grandes partidos que puedan controlar por sí solos el gobierno. Muy bien, ahora vamos a hablar de la ministra del Interior, Johanna